entonces vamos a hacer los ejercicios de física para el tema de cantidades escalares y vectoriales. Nos piden que a través de la descomposición rectangular calculemos la sumatoria de los vectores que se presentan en el plano cartesiano, sumando los componentes en X y los componentes en Y. En el primer ejercicio tenemos estos tres vectores: A igual a 5 unidades, B igual a 2 unidades y C igual a 3 unidades, con los respectivos ángulos que forman con el eje X. Vamos a empezar con el vector A. El vector A tiene esta dirección, tiene estos componentes en X y en Y. Sería A igual a 5 unidades, esto sería A de X, esto sería A de Y, y aquí tendríamos 45 grados. Entonces con esto empezamos a plantear los componentes. Entonces, si miramos esto como un triángulo rectángulo, entonces este sería nuestro ángulo de 90, esto sería A de Y este lado y este lado sería A de X. La hipotenusa sería A igual a 5 unidades. De acuerdo a eso, tendríamos que el seno de 45 grados, que es nuestro ángulo acá, es igual a cateto opuesto, en este caso A sub Y, sobre la hipotenusa, que sería A. Para calcular el componente en Y, bueno, aquí tenemos que estos son 5 unidades, vector A. Entonces para calcular el componente en Y, lo que hacemos es despejar la A sub Y, entonces tendremos A sub Y igual a, aquí dividiendo pasa a multiplicar, por seno de 45 grados, entonces A sub Y sería igual a 5, que es la medida de nuestro vector, por seno de 45. No obstante, aquí hay que tener en cuenta que este componente en este componente en Y, como está hacia el lado positivo del eje X, entonces esto sería también positivo. Tendríamos A sub Y igual a 5 por seno de 45, entonces hacemos este cálculo en la calculadora. 5 por seno de 45 daría igual a 3,536. Y ahora vamos a calcular el componente en X. Pues para eso sacamos el coseno de 45 grados, que sería igual a el cateto adyacente, que sería A de X, sobre la hipotenusa, que sería A. Pero este cateto adyacente, si nos fijamos, si miramos acá, está en el lado negativo de las X. Aquí tendríamos A de X, que sería menos A de X, porque está del lado negativo de las X, y despejaríamos acá. Entonces, menos A de X sería igual a, que está dividiendo acá, paso a multiplicar, por el coseno de 45 grados, y este menos que está aquí multiplicando, pasa al otro lado a dividir. Entonces tendremos A de X igual a por el coseno de 45 grados sobre menos 1, y esto dividido en menos 1 pues nos da menos A coseno de 45 grados. Una vez que ya tenemos acá, reemplazamos la A por su valor, que sería 5, el valor del vector A, menos 5, porque aquí está acompañado de menos, por el coseno de
45 grados. Hacemos esto en la calculadora, tendríamos menos 5 por el coseno de 45, nos daría menos 3,536. A x es igual a menos 3,536. Tendríamos aquí el componente en y el componente en x. Vamos a hacerlos, voy a copiarlos aquí en una tablita aparte. Tendríamos A, B y C. Tendríamos los componentes en x, componentes en y. Y para el primero nos dio menos 3,536. Para el de y nos da 3,536 positivo. Y seguiríamos ahora con el vector b. Para el vector b, pues tenemos que medir 2 unidades. Y si lo trasladamos acá, podemos ver que tiene un componente en x que es negativo, de aquí menos a de x, y un componente en y que también es negativo, menos a de y menos, perdón, b, esto es un b menos b de y menos b de y. Entonces aquí, bueno, es negativo porque el componente está sobre el eje x negativo, y el eje y también es negativo, el componente en y también es negativo porque su componente también está en el eje y negativo. Con esto entonces decimos que el componente en x del vector b va a ser igual a menos b por el coseno de 60 grados, sería b de x igual a menos 2 por el coseno de 60 grados. Haciendo esto en la calculadora, tenemos que menos 2 por el coseno de 60 va a dar igual a menos 1. Y ahora calculamos el componente en y. El componente en y va a ser igual a, vemos que también es negativo, entonces sería menos b por el seno de 60 grados es igual a menos 2 por seno de 60 grados. Calculamos 2 por el seno de 60 grados y nos va a dar menos 1,732. Sería el componente en y. Registramos las respuestas acá. Aquí nos daría el componente en x menos 1 y el componente en y menos 1,732. Y por último vamos a calcular los componentes del vector c. Finalmente, para el vector c, entonces vemos que mide 3 unidades y que está sobre el eje x, es decir, no forma un ángulo con este eje. ¿Qué quiere decir esto? Componente en x va a ser igual a c, va a ser positivo porque está en el lado positivo de las x, por coseno de 0 grados. 0 grados, ya que ese es el ángulo que forma con el eje x, es decir, como tal no forma un ángulo, entonces sería 0 grados. Bueno, entonces sería c de x igual a 3 por el coseno de 0 grados. Entonces, el coseno de 0 grados es igual a 1.
y multiplicado por 3 nos daría 3. Ya 3 por 1 igual a 3. Ese sería el componente en X, y el componente en Y no tiene como tal, porque al estar ubicado en el eje X y no tener ángulo con él, tendríamos acá que C por el seno de 0 grados, C es igual a 3 por seno de 0, que sería 0, 3 por 0 nos da 0, y por lo tanto el componente del eje Y pues no estaría. Además de que a simple vista se ve que no tiene como tal un componente en ese eje. Una vez que tenemos esto, lo que hacemos es plantear la sumatoria del componente X y luego el componente Y para hallar los componentes del vector resultante. Entonces, al vector resultante lo vamos a llamar R, y el componente de R en X va a ser igual a de X más B de X más C de X. Entonces A de X decimos que era menos 3,536 más B de X dijimos que era menos 1 más 3. R de X, hacemos esto en la calculadora, tenemos menos 3,536 más menos 1, entonces sería menos 1 más 3, nos daría menos 1,536. Sería para el componente en X del vector resultante. Y para el componente en Y tendríamos R de Y igual a de Y más B de Y más C de Y. A de Y dijimos que era 3,536 más menos 1,732 más 0, tendríamos que R de Y sería igual a 3,536 más menos, sería más por menos menos, 1,732 más 0 daría 1,804. Y esos serían los componentes del vector resultante.